Estas son las abragueradas, por eso abultan tanto. Claro, pues Seguramente solo los más mayores de la casa sepan qué quiere decir eso de abragueradas. Echemos mano entonces de este diccionario. Abraguerar, separar a las hembras que están preparando la ubre para el próximo parto. Es obra de Luis Miguel, veterinario y profesor jubilado que quiso dar respuesta a una joven colega de profesión muy especial. Por mi hija, cuando estaba acabando la carrera, salía al campo y no entendía a los ganaderos que son tus clientes. Mal puedes curar un animal si no entiendes al dueño. A lo mejor te dicen una palabra de alguna enfermedad y no te dicen el nombre científico, que es lo que a mí me han enseñado. Entonces el saber un poco a mí me ayuda un montón, sobre todo en cuanto a trabajo. Más de 40 años de experiencia le han servido para plasmar alrededor de 3.000 localismos de Aragón y provincias limítrofes que también ayudan a otros profesionales destinados por primera vez en un pueblo. Un médico, un paciente, es que se me han pegado la boquera los corderos. Y yo le diría como veterinario, es una estima. Y el médico dice, yo no lo he estudiado, yo estudié ORF. Estás en la carnicería y los bajos son los bajos y los zagos son los zagos. Y ya está trabajando en ampliar el listado. Propuestas no le faltan. habrá alguna que le diré, pues te has dejado esta que es típica en mi pueblo. Por ejemplo, las orugas, eso es una hierba que aquí les llamamos orugas. Se llama albiana y aquí les decimos orugas. Porque como este zaragozano reivindica entre estas páginas, entenderse en el mundo rural es la mejor manera de respetarlo y no olvidarlo.